Y digo de la certificación en general porque independientemente de que solamente se dejó como trabajo de fin de semana el curso de certificación de las defunciones, también es importante destacar que hay otros elementos que hay que considerar. Y entonces lo vamos a abordar el día de hoy y vamos a ver si es posible que empecemos a ver el siguiente tema, que sería ya el final antes de nuestra evaluación del primer periodo, que se refiere al panorama epidemiológico de nuestro país y a un concepto que es muy particular, que lo vamos a ir recapacitando y reconstruyendo, que es el de las transiciones, particularmente la epidemiológica y la demográfica. Para ello, entonces, les voy a compartir una pantalla. Y bueno, pues este es nuestro tema. Entonces, lo que vamos a ver aquí son algunos conceptos que van a tener mucha trascendencia y que nos van a permitir entender cómo es que funciona nuestro sistema de información y cómo es que podemos tener ya la generación de información a partir de datos que se van a ir recopilando de una manera muy organizada, sistematizada y lo más completa posible. Y entonces vamos a ver la importancia de los registros médicos y la codificación. Bueno, en el proceso de información que tenemos, vamos a iniciar con el registro. Después de que se registra, se tiene que validar que venga completa, que sea exacta. Después viene otro aspecto que se llama codificación, es decir, construir en una forma alfanumérica lo que son los diagnósticos médicos y traducirlos a un código, y a ese proceso se le llama codificación. Ya veremos cómo se lleva a cabo. Después de eso se capturan ya los códigos, y esto va a dar lugar a lo que nosotros podemos consultar, que son bases, reportes y la construcción, obviamente, de indicadores que nos van a permitir evaluar programas, proyectos del sector salud, y también reaccionar de manera inmediata con esa información para llevar a cabo acciones específicas para el control de enfermedades. Bueno, entre los datos más importantes que se registran se encuentran los diagnósticos y los procedimientos médicos, y entonces tenemos para ello dos clasificaciones de la CIE. La CIE 10, que nos habla de diagnósticos concretos, y la CIE 9MC, que nos habla de procedimientos médicos que se llevan a cabo, y estos también en un determinado momento pueden ser motivo de un procedimiento que se lleve a cabo en los servicios de salud. Para ello contamos con un documento que es este que vemos en pantalla, que es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, que es una clasificación diagnóstica estándar internacional, es decir, en todo el mundo se aplica lo mismo, y esto está normado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Y esta clasificación se utiliza para convertir los términos que se asientan en los diagnósticos por parte del personal de salud y de otros problemas de salud, de palabras a códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de información. Y tienen aquí como ejemplo tres ejemplos, ¿no? El primero es hepatitis aguda tipo C y tiene el código B17.1. La estenosis mitral congénita, el Q23.2, y el esguince de tobillo, el S93.4. Hay capítulos específicos en la clasificación internacional dependiendo de la patología de que se trate. Bueno, aquí va a ser muy importante
identificar la afección principal, porque es evidente que de pronto cuando se lleva a cabo un procedimiento médico, la atención a un paciente, es evidente que no siempre puede ser solamente un diagnóstico el que se tenga que asentar. Y aquí una de las reglas que se debe considerar es que se va a asentar la afección principal. Y la afección principal se define como afección diagnosticada al final del proceso de atención de la salud, como la causante primaria de la necesidad de tratamiento o investigación que tuvo el paciente. Si hay más de una afección así caracterizada, debe seleccionarse, esa es otra regla, la que se considere causante del mayor uso de recursos. Bueno, también tenemos un apartado especial para todas las que se denominan causas externas, que son los accidentes. Y cuando hablamos de accidentes puede ser una gran cantidad de mecanismos específicos eh, que llevan a que se produzca un tipo de lesión o afección. Y entonces, para efectos de intervención, para efectos de hacer la prevención, se debe tratar de dar el máximo de información y esto es señalando el sitio donde ocurrió el evento y la actividad que realizaba la persona al momento del accidente. Por ejemplo, podríamos pensar en un mecanismo que puede ser caída, pero dicho así de manera tan simple no nos lleva a entender todo lo que en un determinado momento puede ocurrir. Y vean ustedes aquí varios ejemplos de lo que son caídas. Puede ser caída en el mismo nivel por hielo o nieve, por deslizamiento o tropezón o traspié, caída por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta, otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona, caída al ser trasladado o sostenido por otras personas, caída que implica silla de ruedas, caída que implica cama, que implica silla, desde escaleras y así por el estilo. Entonces, la forma en que nosotros vayamos asentando las causas y el modo en que ocurrió y la actividad que realizaba va a poder permitirnos entender toda la cinemática de la ocurrencia de estos accidentes y de esta manera, ya en un extremo, poder llevar a cabo intervenciones específicamente dirigidas a aquellos mecanismos que estén provocando la mayor cantidad de veces que ocurra dicho accidente. Esto cobra particular relevancia cuando tenemos lo que se denominan accidentes de trabajo, que es una parte de los riesgos de trabajo a los que están sometidos los trabajadores. Y esto ya lo están ustedes viendo en su materia de medicina del trabajo. Y en ese sentido va a cobrar aquí particular relevancia el sitio y la actividad donde ocurrió el evento. Entonces vamos a tener, obviamente, accidentes de trabajo, que esto es todos los elementos que ocurren durante o como ejercicio del trabajo. Bueno, algo que nos merece mucha atención, porque al final de cuentas va a ser un punto muy importante, es determinar, ya aquí hablando de defunciones, es determinar lo que se denomina la causa básica de la defunción. Y este concepto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque determinar la causa básica de la defunción es un elemento crucial para poder construir nuestras estadísticas y también para poder realizar la codificación de las defunciones. Y se entiende como causa básica a, hay dos opciones, una, la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Son dos definiciones que nos permiten caracterizar a las defunciones.
Tenemos la otra clasificación, que es la clasificación de procedimientos en medicina basado en la modificación clínica, de la MC, de la CIE 9. Y esta se le utiliza para convertir las descripciones de los procedimientos médicos realizados, también de palabras que se asientan en un diagnóstico, a códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de información. Y aquí tenemos unos ejemplos. Miren esta. Apendicectomía le corresponde el código 47.09. Colecistectomía laparoscópica el 51.23 y el cateterismo cardíaco el 37.21. Bueno, la mayoría de las categorías de esta clasificación, de la CIE 9MC, contienen 4 dígitos que permiten clasificar con mayor precisión los procedimientos. Por ejemplo, si nada más dejáramos el 66.2, es destrucción u oclusión endoscópica bilateral de las trompas de falopio. Pero dependiendo de algunos elementos adicionales, por ejemplo el 66.21, es ligadura y aplastamiento endoscópico bilateral de las trompas de falopio. El 66.22, ligadura y sección endoscópica bilateral de las trompas de falopio. Y 66.29, otra destrucción u oclusión endoscópica bilateral de las trompas de falopio. Y entonces, si nada más le dejábamos con los 3 dígitos, 66.2, involucra todos aquellos procedimientos que tuvieron como propósito la destrucción u oclusión endoscópica bilateral de las trompas de falopio, pero no nos da más información. Bueno, en cuanto a los procedimientos quirúrgicos y obstétricos, son todos aquellos que utilizan quirófano o sala de partos, así como aquellos procedimientos diagnósticos que requieren recursos materiales y humanos especializados e implican un riesgo para el paciente. Si se ha llevado a cabo más de un procedimiento, se registrará primero el que esté relacionado con la afección principal. En cuanto a la certificación de todos los procesos de certificación, quizás el que tiene más importancia, porque tiene 3 propósitos, es la certificación de las defunciones. Y en ello tenemos 3 propósitos. El primero es el legal, el segundo epidemiológico y el tercero estadístico. Y esto, bueno, aquí vemos en la imagen el formato autorizado, que es un formato oficial, es único, está foliado, se aplica en todos los ámbitos en el país, y que además es la forma en que se plasma aquí la información es uniforme para todo el país. Les platico que hace tiempo se realizaba la certificación de las defunciones, en donde básicamente se consideraba la parte que corresponde a la determinación de la causa básica, pero el resto del formato era diferente y implicaba que cada servicio funerario emitía su propio formato, no había uniformidad. Cuando se trataba de hacer estadística no se podía consolidar esa información y pues prácticamente servía más bien como un medio de publicidad para las empresas funerarias. Eso dio como consecuencia que se hiciera un solo modelo de formato para salvar esas situaciones, y entonces se tuvo en 2017 el acuerdo por el que se da a conocer los modelos de formatos de certificados de defunción y muerte fetal aprobados por la Secretaría de Salud. Y esto fue a los 24 días del mes de febrero de 2017. Bueno, hablemos un poquito de la causa básica de la defunción. Ya dijimos que la causa básica de la defunción se define como A, la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o B, las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Esto se va a plasmar en la parte del certificado que corresponde a la información de la defunción.
que son los numerales 16, la causa de la defunción, y tiene dos partes, la parte 1 y la parte 2. Además, en el extremo derecho, tiene una columna para anotar el intervalo aproximado, y ya en el modelo de certificado tenemos aquí tenemos el modelo para la codificación. Bueno, en el numeral 16 nos dice, anote una sola causa en cada renglón. No quiere decirse con esto el modo de morir, por ejemplo, debilidad cardíaca, astenia, etc. Significa propiamente la enfermedad, lesión o complicación que causó el fallecimiento. Y entonces, en la parte 1, vamos a poner primero la enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente. Eso va en la... Y la secuencia que se debe de anotar es, si es que procede, en B, vamos a anotar una causa antecedente o estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba consignada. Debe mencionarse al último lugar la causa básica o fundamental, que puede ser en el renglón D, en el C o en el B, o incluso en el A. Ejemplo, supongamos que tenemos un fallecimiento de una persona que padeció diabetes mellitus, que esto le condujo a enfermedad renal crónica, estadio 5 de Kadoki, y que finalmente tuvo un evento agudo de elevación de azoados, y esto le produjo la muerte. Entonces, ¿cómo quedaría asentado en el certificado de defunción los elementos en la parte 1? Por ejemplo, tendríamos que poner aquí enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente. Y podríamos poner allí elevación de azoados o deshidratación hidroelectrolítica, trastorno hidroelectrolítico. Esto debido a o como consecuencia de enfermedad renal crónica, y esto debido a o como consecuencia de diabetes mellitus tipo 2. Y entonces aquí la causa básica de la defunción se va a considerar lo que asentamos en tercer lugar, que se referiría a la diabetes mellitus tipo 2, que produjo la insuficiencia renal crónica, y esta a su vez provocó el evento final, que fue la elevación aguda de azoado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo claro. Muy bien. Bueno, es importante señalar que en la columna derecha vamos a anotar el intervalo aproximado entre el comienzo de la enfermedad y la muerte. Por ejemplo, diabetes mellitus de 20 años de diagnóstico, que produce enfermedad renal crónica desde hace 10 años, y la elevación aguda de azoados un día. Ahora, en la parte 2 se van a anotar otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estados morbosos informados en A, B, C o D. Es decir, que una persona que fallece por esa cadena de eventos que tienen como origen la diabetes mellitus puede tener alguna otra patología. Por ejemplo, pudo haber tenido alguna otra enfermedad, por ejemplo, hipertensión, o pudo haber tenido una enfermedad cerebrovascular, o pudo haber tenido dislipidemia, etcétera, etcétera. Pero no estuvo directamente relacionado con las causas de la muerte que se anotaron en la primera parte. Y entonces, aquí en la parte 2 vamos a poder anotar esas otras causas que pudieron haber contribuido, pero que no fueron las causantes directas de la muerte. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? No, doc, todo bien. nada. No, gracias. No, doctor. Un segundo, permítanme, por favor.
Bien, continuamos entonces. Otra parte que va a ser muy importante señalar en la certificación de las defunciones es lo correspondiente a aspectos muy particulares que van a estar relacionados con las defunciones. Y tenemos en nuestro formato de certificado de defunción, por ejemplo, la variable 22, que nos dice si la defunción corresponde a una mujer en edad fértil, debemos especificar si la muerte ocurrió durante el embarazo, parto o puerperio, 43 días a 11 meses después del parto o aborto, o no estuvo embarazada. ¿Esto es para qué? Para poder identificar y tener más información con mayor precisión que nos permita integrar los indicadores de mortalidad materna. También puede ocurrir que las causas anotadas en el rubro de la defunción fueron complicaciones de embarazo, parto o puerperio, sí o no, y si las causas anotadas complicaron el embarazo, parto o puerperio, sí o no. En el caso de las muertes debidas a accidentes o violencias, aquí va a ser muy importante destacar que en el numeral 23, del 1 al 7, 23.1 al 23.7, están relacionadas información que tiene la posibilidad de caracterizar mejor cómo fue que ocurrió esa defunción. Obviamente, esta parte, cuando son accidentes o violencias, quien debe llenar el certificado es el médico legista. Entonces, aquí en 23.1 fue un presunto accidente, homicidio, suicidio o se ignora. En el 23.2 ocurrió en el desempeño de su trabajo, sí o no, o se ignora. Y esta parte va a ser muy importante para poder construir los indicadores y también poder establecer las causas relacionadas con los accidentes en el trabajo. El 23.3, el lugar donde ocurrió la defunción, que puede ser vivienda particular, institución, escuela u oficina, áreas deportivas, calle o carretera, área comercial, área industrial, si fue área industrial, taller, fábrica u otra, granja, otra se ignora. Y en granja puede ser rancho o parcela. El 23.4 se deja para los casos en que ocurrió violencia familiar. Y entonces aquí hay que anotar el presunto agresor es familiar del fallecido, sí o no, o se ignora. Luego en el 23.5, la defunción fue registrada en el Ministerio Público con el acta número. Aquí debe haber un número que posibilite la correlación con todos los autos que se llevaron a cabo para la investigación de esa muerte accidental o violencia. También está anotado aquí, debemos anotar una descripción breve de la situación, circunstancia o motivo en que se produjo la lesión. Luego, en el 23.7, solo en caso de accidente de vehículo de motor, anote el domicilio donde ocurrió la lesión. Esto permite identificar aquellos sitios con mayor accidentabilidad y de esta manera poder establecer medidas de intervención específica para disminuir esos daños que están ocurriendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Bueno, tenemos ejemplos de el llenado de la certificación correcta. Y aquí tenemos, miren, tenemos causa directa y causa básica. Entonces, fue un individuo que falleció con hemorragia de varices esofágicas de un día de intervalo entre el comienzo de la hemorragia y la muerte, hipertensión portal de 6 meses de duración, cirrosis hepática de 7 meses y hepatitis B 3 años. Noten ustedes que aquí hay una secuencia directa
y de origen a consecuencia final, que nos permite entender que hay una, y además correlacionar temporalmente, en donde la causa básica en este caso va a ser la hepatitis B, que produjo cirrosis hepática y esto a su vez originó hipertensión portal y el evento final fue una hemorragia de varices esofágicas. Noten ustedes aquí que no se anotan, por ejemplo, formas de morir, como podrían ser paro cardiorrespiratorio, shock hipovolémico, etcétera, etcétera, porque no nos aportan más información respecto a la cadena de eventos que produjeron finalmente la muerte. Aquí sí existe una relación desde el origen hasta la consecuencia final, además con los tiempos de duración específicos que se tienen para desde el que comienzo de la enfermedad hasta el evento final que fue el fallecimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Doctor, y si existiera alguna quinta que se viera relacionada con todo esto, ¿ya nos anota? O sea, ¿se queda hasta la 4, por ejemplo? A ver si entendí bien tu pregunta. Dime, por favor. Sí, es que yo cuando hice el curso, me quedé con esta duda. Aquí nos pone nada más hasta 4 opciones, o sea, hasta la D, para poner la causa dependiendo de, o sea, de la causa primaria, lo que la fue desencadenando. Pero si hubiera un quinto factor que la desencadenó antes, o sea, en este caso no aplica, porque ya es muy claro que es la hepatitis B. Pero si hubiera un quinto, ¿no se pone o cómo sería en ese caso? Es que aquí hay que ser muy cuidadosos en ese sentido porque deben ustedes y visualizar de que la última, que en este caso sería la D, es la causa básica. Si hubiera una quinta, queda fuera, sería una E y no hay espacio para ella. Entonces, lo que debemos de hacer es poder acomodar de tal manera de que sea posible presentar justamente los eventos en donde el último que se anote, que serían D, sería la causa básica de la defunción. En pocas palabras, para que darme mejor a entender, la causa básica, ya lo vimos aquí, es la que dio origen a todo, pero además es esa la que se va a codificar. Todas las demás son las consecuencias que ocurrieron desde la A a la C, pero que se originaron con la A que está anotada en el rubro D. Si hubiera una quinta y esa es la causa básica, entonces tendríamos que acomodar de tal manera que exista una secuencia, pero que la causa básica que aparecería en quinto lugar, pero no hay espacio para ella, la acomodemos en la parte D y el resto acomodarlas en la parte A. Por ejemplo, eh, respecto a lo que me dices, ¿cuál sería ese ejemplo en donde tuviste la duda? No, es que de hecho, justamente ese fue el problema, que no tenía ningún ejemplo claro, pero, o sea, tenía la duda por si en algún momento Ok, llegaba a presentarse. sí. Entonces, aquí va a ser muy importante porque miren, de pronto nosotros como médicos, en el momento que estamos certificando, tratamos prácticamente de desarrollar toda la secuencia fisiopatológica que llevó hasta el último evento, que fue la muerte. Y entonces se nos antoja, y eso es muy frecuente que ocurra, se nos antoja poner todos los eventos, por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, insuficiencia cardíaca, cardiopatía, etcétera, etcétera. Y a veces hay cosas todavía más, por ejemplo, puede ser eh, choque hipovolémico que generó un desequilibrio hidroelectrolítico, hipovolemia. Entonces no se trata de una historia clínica ni se trata de llevar al modelo de certificado toda la cadena de eventos fisiopatológicos, sino más bien serían las causas que originaron la muerte poniendo en último lugar
y en último lugar, en principio podría ser la D, pero también podría ser la C, la B e incluso la A. Si ustedes ponen, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, no va a haber duda de que la causa básica de la muerte fue diabetes mellitus. Pero ayuda mucho si ponemos, como en este caso, hepatitis B, cirrosis hepática, hipertensión portal y hemorragia de varices esofágicas. Al final de cuentas, la causa básica de la muerte, ¿cuál es? La que asentamos en la parte D, que es la hepatitis B. Y esa dio lugar a las siguientes causas que fueron ocasionando el último evento, que fue la muerte de la persona. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor. Muchas gracias. Ok, Ulises. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de certificación correcta. Miren, tenemos en el inciso A, infarto agudo al miocardio, y en el inciso B, cáncer de próstata. Y vemos aquí que tenemos el infarto agudo al miocardio de un día, pero la causa básica, aquella que produjo el evento final, fue el cáncer de próstata, que tiene 2 años de evolución. Y entonces aquí, de pronto nos parece difícil poder establecer esa relación entre estas dos causas, pero si está plasmado así, ¿con cuál se quedarían ustedes? Con el infarto, o sea, como causa de muerte, ¿no? Pero fue el evento final, el infarto. Pero la causa básica, Pues por cáncer, ¿no? El o cáncer sea, fue el que dio origen, el cáncer de próstata, a toda la cadena de eventos que al final provocaron un infarto y la muerte. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor. Sí, doc. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de la certificación incorrecta y díganme qué fallas hay aquí. Que está todo junto en la causa directa. Claro. Nada Sí, o más. sea, debería de estar de En manera orden. ordenada desde la afectación que directamente causó la muerte y ya luego, sí, o sea, como por decir, la neumonía que fue causada por un sujeto con una inmunodeficiencia que, pues, por el virus del VIH. Ok. Y Tienes mucha tampoco tiene razón. el tiempo. Claro, claro, muy bien. Muy bien. Miren, aquí el primer error que se destaca y que de inmediato apreciamos es que todo está en un solo renglón. Y una de las reglas que se tiene para poder hacer el llenado es que no se pongan más de 2 causas en un solo renglón. Ahora, la causa directa de la muerte podríamos pensar que fue la neumonía no tratada en un sujeto con virus de inmunodeficiencia humana, según consta en autos, dice aquí. Y entonces podríamos anotar la inmunodeficiencia humana en el renglón B, y de esta manera podríamos pensar entonces que la inmunodeficiencia humana, debida al virus de inmunodeficiencia, VIH, produjo la neumonía no tratada, que fue el evento final, y además tendríamos que anotar las fechas. Aquí va a ser muy importante porque para poder dilucidar hacia qué nos vamos a orientar en el propósito de llevar a cabo acciones de prevención. No es lo mismo dejar una neumonía no tratada que anotar virus de inmunodeficiencia humana como causa básica de la muerte. ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Sí, doctor. Sí. En cuanto a, bueno, dice neumonía no tratada, entonces no sabemos cuánto pues pasó para que el sujeto muriera. Entonces, ¿qué ponemos en ese punto ahí al Sí, ladito? miren, aquí está mal en varios aspectos, porque cuando ponemos neumonía, lo ideal es anotar el agente causal, porque si no va a quedar como otras neumonías
y no vamos a poder caracterizar cuál fue la causa de esa neumonía. Que esa sería una primera observación. Además, es un error anotar dos posibles causas básicas en el en el inciso A. Y entonces nos puede quedar la duda de qué fue lo que efectivamente ocasionó directamente la muerte y cuál fue la causa básica. Yo puedo pensar que la neumonía fue el evento último y esto debido o como consecuencia de, por eso está aquí abajo del renglón, que es una especie de ayuda que nos debemos nosotros hacer la pregunta. Si asentamos algo en un renglón, debemos pensar siempre debido a o como consecuencia de, para que entonces tengamos la secuencia completa que nos marca la flecha en color azul. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva a entender? Que D provoca C, C provoca B, D provoca A, y A fue la causa directa de la muerte, teniendo como origen lo que se haya sentado en el inciso D, que esa sería la causa básica de la defunción. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. O sea, este es un ejemplo de certificación correcta. Y bueno, ya analizamos cuáles fueron las fallas. Tenemos otro ejemplo. A ver aquí. ¿Qué le notan ustedes? Que tampoco dice hacia dónde está la metástasis, o sea, cuáles son los otros lugares a donde ha hecho metástasis, ¿podría ser? Y que también el Dice tiempo no se caracterización desarrolla una específica. insuficiencia cardíaca así como en 10 minutos, ¿no? De pronto como que aparece la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ajá. Y recuerden que no es correcto asentar aquí formas de morir o estados fisiopatológicos, porque no nos ayuda. Aquí nos deja la duda de esa insuficiencia cardíaca, así como está, deberíamos entenderlo como que la insuficiencia cardíaca fue debida a o como consecuencia de cáncer de mama con metástasis. Y entonces no nos queda muy claro, no ayuda mucho en este sentido para poder entender con toda claridad y poder asignar que efectivamente existe una relación y que la causa básica fue cáncer de mama con metástasis. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Luego, tenemos otro. ¿Qué piensan de este? Igual dice metástasis generalizada, pero ¿A dónde? Es impreciso, no Ujú, está sí, suficientemente caracterizado, ¿no? Podríamos pensar que sí, la causa básica es el cáncer cervicuterino en una fase 4. Y el hecho de poner metástasis generalizada no ayuda. No ayuda porque al final de cuentas el codificador, si quisiera poner como, aquí sí hay una secuencia, ¿eh? Cáncer y metástasis, aunque no nos precisa dónde. Pero en el otro, en el anterior que vimos, en este, cáncer de mama con metástasis y el evento final, insuficiencia cardíaca. Entonces, si leemos esto, insuficiencia cardíaca debido a o como consecuencia de cáncer de mama con metástasis, como que no existe una secuencia lógica, entendible. En cambio, en este, podríamos pensar que es una metástasis generalizada, pero ciertamente no nos dice en dónde, en qué lugar, y como consecuencia o debido a cáncer cervicouterino en una fase 4. ¿Sí se entiende esto? ¿Algún comentario o duda? ¿No también haría falta agregar quizás la causa básica de infección por virus de papiloma humano por cuestiones de epidemiología? Es que aquí no lo podemos llevar a cabo si no tenemos la evidencia de que existió la infección por virus de papiloma humano. Además, es una infección bastante extendida y se tendría que caracterizar. Pueden haber múltiples infecciones a lo largo de la vida y de hecho es una de las infecciones más frecuentes, pero no necesariamente por los virus oncogénicos
de papiloma humano, de los tipos 18, 36, etcétera, que son los que están relacionados con cáncer cervicouterino. Pero lo que sí nos ayuda para poder caracterizar es que es cáncer cervicouterino fase 4, entonces ahí sí no queda la menor duda, ¿no? ¿Qué es eso? Ahora, ¿cómo ven la secuencia? Pues es que igual no se desarrolla metástasis generalizada en un mes. Entonces ahí también el tiempo como que queda como debiendo. Claro, como que no tenemos concreción. Ahora, ¿hará falta algo aquí? Sí, bueno, también igual en lo que creo, metástasis generalizada es un término muy general, no es una causa directa como tal que te pueda Así llevar a es. causar fallecimiento. Así es, Brian, es verdad, no nos está ayudando demasiado, ¿no? Ahora, si estamos hablando de un cáncer cervicouterino fase 4, ¿qué ustedes podrían pensar cuando hablamos de fase 4? Que se desarrolla en años. Sí, en primer lugar. Y además, ¿qué debe de tener para Que poderlo es un, caracterizar? que es un cáncer Y muy hay metástasis. avales. Ajá. La clasificación Exacto. TLM ya tiene la M de metástasis. Exacto, entonces eso nos da a entender que el hecho de tener metástasis generalizada pues no nos ayuda y no existe aquí claridad en esto. Entonces, ¿para qué asentarlo? Pues basta y sobra con dejar el cáncer cervicouterino a fase 4. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Ahora, ¿faltaría algo más en este caso? Pues especificar la causa de la muerte. O sea, es que yo lo consideraría, por ejemplo, poner cáncer cervicouterino en fase 4 así como tal, porque ya estamos hablando de metástasis generalizada. En el inciso B y en el inciso A poner si fue por un infarto agudo al miocardio, si fue por alguna otra cosa, un paro cardiorrespiratorio. Pero ya dijimos que no hay que poner allí la forma de morir, que sería, por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, ¿no? Son de las aparentes causas que no se recomienda asentar, porque al final de cuentas, pues todos los humanos vamos a tener como último evento el paro cardiorrespiratorio. Y realmente no nos ayuda mucho cuando tratamos de entender la cadena de eventos. Pero en este caso, si están anotándose en B, cáncer cervicouterino fase 4, pues como que ya sale sobrando esto de metástasis generalizada, ¿no lo cree? Sí. Pero además, ¿qué otra cosa falta? Lo que es mujer de 39 años, entonces como que debe de Exactamente. decir, es una mujer en edad fértil, debe de decir que no corresponde a una muerte materna, por así decirlo. Exactamente, y entonces tenemos que llenar el numeral 22 y aquí está la información. Si la defunción corresponde a una mujer en edad fértil, que sí lo es, y aquí se entendería mujer en edad fértil de 15 a 49 años. Especifique si la muerte ocurrió durante el embarazo, el parto, el puerperio, no. 43 días, no. No estuvo embarazada los 11 meses previos a la muerte. Y entonces al marcar con una cruz aquí, ya estamos entendiendo que no es una muerte materna. Es decir, no es una muerte relacionada con el embarazo, parto, puerperio. ¿Se entiende? Sí, doctor. Y Sí, doctor. las causas anotadas fueron complicaciones de embarazo, parto, puerperio, no. Si las causas anotadas complicaron el embarazo, pues no aplican, ¿no? Muy bien. Tenemos otro ejemplo. Vean. Aquí tenemos esta información. ¿Qué me dicen? Analicen. Que no hay sepsis Creo que igual abdominal. tengo entendido, doctor, que no se puede poner como sepsis abdominal como la causa directa de la muerte. Se tendría que especificar. Igual en los tiempos, ¿no? Como que, o sea, se ocluyó y bueno, ahí lo que dice es que bueno, a los mismos 45 días se originó la infección, la sepsis. Exacto. ¿Qué más? Pues ¿Qué más se encuentra? Pasamos de oclusión de colon sigmoides luego a sepsis abdominal. Uh-huh.
Debería de haber por ahí otro, un estado patológico intermedio. Como que falta algo, ¿verdad? Podría ser una perforación, ¿no? Una Como rotura. para agregarlo. Ah, exacto. Quizá una peritonitis. Tal vez la causa básica tendría que ser, pues que tuvo una cesárea, ¿no? Bueno, Tal vez podríamos pensar en eso, ciertamente, pero no debe ser. no nos da mucha información. Y aquí fíjense que algo que me llama la atención, no sé a ustedes, la parte 2, ¿qué piensan de esto? Pues justamente eso, ¿no? Que tuvo un parto por cesárea y pues se complicó. Y ¿Qué es eso? entonces, ¿cuál es el error aquí? Que lo están poniendo como si fuera una causa, o sea, como si fuera algo aparte de lo que causó la muerte. Que no fue la causa directa, ¿no? Ujú. Y podríamos pensar que hay relación entre el puerperio patológico quirúrgico con la oclusión y la sepsis abdominal. Pues sí, pero entonces, ¿por qué está anotado en la parte 2? Además, hay una secuencia temporal que es más o menos lógica, pero entonces el error aquí, ¿cuál es? Pues anotar esto. Es más, concluyendo este ejercicio, pareciera ser como que este puerperio patológico quirúrgico más bien debería estar en la parte C y además nos debería de decir algo más, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Porque cuando hablamos de puerperio patológico quirúrgico, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? ¿A que hubo alguna complicación en el embarazo? A que pudo haber una infección en la herida, bueno, al momento de hacer una cesárea, por ejemplo. Y entonces como que suena más razonable que ese puerperio patológico quirúrgico sea el que dio origen a la oclusión de colon sigmoides y a la sepsis. O bien, también lo otro que podía pasar es que el puerperio patológico quirúrgico ciertamente no tuvo nada que ver en la secuencia de eventos y entonces más bien se refiere como causa básica a la oclusión de colon sigmoides, pero no nos dice además a qué se debe esa oclusión y de inmediato a una sepsis. Entonces, como que no hay una secuencia lógica entre lo anotado en A, en B, y también genera dudas lo que está anotado en la parte C, en la parte 2, perdón. Y además, como es una mujer de 35 años, debemos de requisitar el numeral 22. Y entonces, miren, aquí lo están poniendo como especifique si la muerte ocurrió durante el puerperio. Entonces, es un puerperio patológico y más elementos nos da para tratar de entender qué fue lo que pasó, ¿no? Que es muy probable que el puerperio patológico quirúrgico dio origen a la oclusión de colon y después esto a la sepsis abdominal. Pareciera ser la secuencia. Y además nos anotaron aquí que las causas fueron complicaciones del embarazo y también que las causas anotadas complicaron el embarazo parto puerperio. ¿Qué piensan ustedes de esta 22.2 y 22.3? Pues que no Que concuerda sí fueron. o sea, con lo que anotaron en el certificado, o sea, ya están poniendo que el puerperio no tiene nada que ver, o sea, que fue una causa aparte, porque en estas preguntas pues pusieron que sí se relacionan o que sí complicaron Es que fíjense algo que es muy importante lo que dices. En realidad cuando ponen sí en 22.2 y también en 22.3, estas son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque si anotamos que sí, fueron causas que complicaron, fueron complicaciones de embarazo, parto o puerperio,
no debemos anotar 22.3 como sí. Al revés, si las causas anotadas fueron complicaciones de embarazo, parto, puerperio, ¿por qué se anotó que sí aquí y aquí? ¿Sí me doy a entender? Sí, O sea, si anotamos en 22.2 sí, no debemos anotar igual en 22.3. Y al revés, si anotamos aquí no, aquí debería ser sí, tal vez, ¿no? ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. sí, doctor. Porque acá, fíjense, aquí en el 22.1 están especificando que ocurrió durante el puerperio. Y entonces, eso me lleva a pensar que 22.2 es sí, fue complicación del puerperio. Pero entonces, ¿por qué se anota como complicaron el embarazo, parto, puerperio? ¿Sí me doy a entender? Sí, Es un doctor. error en la certificación. ¿Sí queda claro? Sí, ya me quedó claro. Sí, doctor. Bueno, a otra. ¿Qué notan ustedes aquí? Choque séptico es muy generalizado. ¿Qué más? Que es en una mujer en edad fértil, entonces se debe llenar el siguiente formato. Ajá, ¿y nada más ese? No, también Es que- porque es una enfermedad secundaria, bueno, es una patología o una causa de muerte relacionada a enfermedad del trabajo. Podría ser, ¿no? Aunque ahorita todavía no lo sabemos, depende de que lo hayan certificado. Pero miren, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo está? La choque duración del séptico. choque séptico también está errónea. Exacto, muy raro. Porque la inhalación de vapores tóxicos da a entender una traqueitis inflamatoria, ¿no? No, bacteriana. Y que después luego haya generado choque, bueno, no luego, pero después haya generado choque séptico. Últimas 24 horas. Ajá, no. Entonces, miren, la secuencia tal y como está asentado, que no quiere decir que esté correcto, es que el choque séptico de 24 horas fue debido a o como consecuencia de la traqueitis de 19 días y esto a su vez debido o como consecuencia de inhalación de vapores tóxicos 54 días antes del fallecimiento. Entonces, ahora, al revés, ¿cómo podemos entender que la inhalación de vapores tóxicos provocó traqueitis y que al último provocó un choque séptico? Como que no existe una relación directa, ¿no? Exacto. ¿Cómo podríamos explicar? O sea, podemos entender que la inhalación de vapores tóxicos sí puede provocar fenómenos de tipo corrosivo y después inflamatorios a nivel de el árbol respiratorio superior y esto podría explicar el hecho de que se tenga una traqueitis, pero el choque séptico, ¿cómo lo Después podríamos relacionar? pudo haber desarrollado una neumonía después de la traqueitis, quizás. Exacto, Ya después el exacto. séptico. Pero como que aquí se pierde la secuencia, ¿no? Ujú, exacto. La traqueitis no puede dar lugar a choque séptico. Aparte, el porque no hecho de está decir especificando, no está especificando si la traqueitis es de tipo inflamatoria o el agente etiológico, creo que puede ser alguna bacteria, Ajá, algún claro, virus. claro que sí. Y además, como es una mujer obrera de 28 años, aquí se requisitó, si la muerte fue accidental o violenta, especifique, y nos especifican que fue un accidente en el lugar que desempeña su trabajo, en un área industrial, taller, fábrica u otra, no hubo violencia familiar, no se describe las circunstancias o motivos en que se produjo la lesión y tampoco se anota el sitio. Perdón, esto es para accidente de vehículo de motor. No se anota aquí, ni tampoco el registro en el Ministerio Público con el acta número. Está incompleto esta certificación. ¿Sí se entendió? Sí, doc. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué fallas encuentran ustedes? No hay una secuencia lógica entre los diagnósticos. Exacto. Fíjense.
La leucemia Leyéndolo. linfoblástica, yo digo que no debería de ir ahí, debería de ir en el apartado B, en el apartado 2. Sobre No hay todo como que una dice, secuencia. por las secuencias de tiempo, ¿no? Ajá. Leucemia de 16 días. A ver, vamos a leerlo, ¿sí? De A a D. Hemorragia pulmonar debido a o como consecuencia de choque séptico, debido a o como consecuencia de insuficiencia renal aguda, y esta a su vez debido a o como consecuencia de leucemia linfoblástica aguda. ¿Sí? Pero, ¿dónde está la secuencia? Y entonces, para poder hacer la codificación de la causa básica, ¿con cuál se quedarían ustedes? Hemorragia pulmonar. Pero esta se puede por sí misma o es debida a algo. Doctor, ¿no sería como primero leucemia linfoblástica aguda? La causa básica. Me da la impresión de que podría haberse asentado solamente leucemia linfoblástica aguda, si fue eso, ¿no? A lo mejor Ajá, y después por la leucemia causar una produjo hemorragia insuficiencia pulmonar. renal. Ajá. Y entonces, pero también aquí como que no hay una secuencia. A ver, dígame, ¿el choque séptico puede provocar hemorragia pulmonar? No. No, tal vez podría ser aquí, como dijo Florian, la leucemia y después, en lugar de la hemorragia, el choque séptico, porque podría tener un poco más de coherencia. Bueno, es que yo siento que es leucemia linfoblástica aguda, hemorragia pulmonar y debido a la hemorragia una insuficiencia renal aguda. Y ya después el También choque podría séptico. ser, claro. Pero estamos de acuerdo que no existe una secuencia lógica, ¿verdad? Exacto. Además, fíjense, es una mujer de 14 años. ¿Debemos llenar algo más? Sí, no. Sí, bueno, según Sí. el curso en línea, dice que actualmente por la epidemiología se debe considerar un periodo más largo de fertilidad de entre 10 y 54 años por el aumento de embarazos en niñas y los avances médicos por los embarazos a más larga edad. Entonces, Claro. Deberíamos llenar el numeral 22, ¿no es cierto? En todo caso. Y al final de cuentas, pues que no tuvo esto algo que ver con embarazo, parto, puerperio. ¿Sí? sí. ¿Dudas o comentarios? Doctor, ahí por ejemplo en la leucemia linfoblástica aguda que se la hayan detectado hace 16 días, ¿es lo que debemos de poner del intervalo? Porque es de suponerse que la enfermedad tal vez lleva más tiempo, ¿no? Exacto, pero aquí más bien de pronto se confunde la fecha del diagnóstico, ¿no? Pero nosotros sabemos que para poder llegar a una leucemia linfoblástica aguda clínicamente identificada, es muy probable que haya tenido más tiempo de evolución. Sin embargo, pues no se tiene la precisión, ¿no? De cuándo empezó. Es como la diabetes. Si ustedes tienen un paciente que detectan hoy con diabetes mellitus tipo 2, ¿cuándo podrían ustedes decir que empezó la enfermedad? No se puede, simplemente sería en el momento en el que nosotros lo En el identificamos. momento en que la estás diagnosticando. Entonces es muy probable que estos 16 días se refieran justamente a eso, ¿no? Que tiene 16 días que se hizo el diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda. Doctor, ¿podría ser también que dado el progreso tan rápido que se ve, o sea, la evolución de los días, se le diagnosticó a la niña ya porque había una complicación debido a la leucemia linfoblástica aguda y simplemente se precipitó el padecimiento? Es probable que sí, ¿no? Que haya llegado con ya complicaciones y en ese momento se hace el diagnóstico de la leucemia y fue 16 días antes de la muerte. La insuficiencia renal aguda 15 días antes, es decir, un día después de que empezó la leucemia, según lo que está sentado aquí. Y bueno, 5 días después el choque séptico y 48 horas una hemorragia pulmonar. Como que no existe una secuencia, ¿no? Y al final de cuentas ese es el error. Muy bien, bueno, todo esto es para precisar
lo que vamos a entender como causa básica, que es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Son dos posibilidades. Obviamente la B está relacionada con aquellos accidentes o violencias que provocan la muerte. Pero ahora, también es importante precisar algo que se me pasó un poco más atrás, al principio, cuando hablábamos de los propósitos del certificado de defunción, que están aquí, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto de legal, epidemiológico y estadístico? ¿Qué piensan ustedes? Que o sea, epidemiológico pues nos sirve saber por qué está muriendo más la población y a ver si se puede hacer como una medicina preventiva. Una de las cosas, perdón, Ana, doctor, una de las cosas con las que nos sirven los certificados de defunciones, en el caso, por ejemplo, legales, que nos ayudan a continuar pues, el proceso de inhumación o exhumación, no solamente, Claro. por ejemplo, hablando del punto 1, de la parte legal. Sí, tocas un punto muy relevante. En nuestro país no se puede llevar a cabo una disposición final de los restos de una persona fallecida si no existe un certificado de defunción, si no ese certificado de defunción es asentado en el libro de actas del registro civil y después de ello se emite una boleta en la que ya se autoriza la inhumación, cremación de esos restos humanos. Esa es una parte legal. O sea, no se puede disponer de los restos humanos ya en forma definitiva si no es por autorización, en este caso, del registro civil, o bien, en los casos de accidentes o violencias, una vez que lo autoriza el Ministerio Público. Esa es una parte de los aspectos legales para los que sirve el certificado de defunción. Pero además, ¿para qué otra cosa servirá desde el punto de vista legal? ¿Para herencias y seguros? Claro, para herencias y seguros es indispensable el contar con un documento, como es el certificado y el acta de defunción, para poder proceder a llevar a cabo el traspaso de bienes en un determinado momento, esto es bienes del fallecido, o bien para el cobro de seguros con las aseguradoras. ¿Para qué otra cosa servirá desde el punto de vista legal? ¿Se aplica también para el cobro de pensiones en caso de que fuera un trabajador afiliado? Claro, sí, en la circunstancia de que sea un trabajador que tiene seguridad social, de ahí se desprenden diversos beneficios, como son, en primer lugar, una pensión para la viuda y para hijos menores, y además también se desprende beneficios que pueden ser la condonación del adeudo, de préstamos hipotecarios, de préstamos personales, en las circunstancias de la seguridad social. Esos son los propósitos de tipo legal. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, es otra la circunstancia, porque recuerden que en la secuencia que lleva el viaje de un certificado de defunción, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se emite por un médico en el momento que ocurre la defunción, se entrega a los familiares y ellos lo llevan a inscribir en el registro civil. Ahí en el registro civil se elabora un acta que queda sentado en un libro que se llama de actas, y ahí así se anota, se asienta la defunción ocurrida, a quien en vida llevó el nombre de fulano, de tal, etcétera, todos los datos. Y entonces esas actas les corresponde un número de acta que está inscrita en un libro tantos, con un número, un código de identificación, y que además en la foja, y así lo dice, foja tantos, del libro tantos, del año tanto, se inscribió una defunción. ¿Eso qué quiere decir? Que allí se está asentando esa defunción y todos los procesos legales que siguen. Pero ya desde el punto de vista epidemiológico, nos va a ser de mucha utilidad cuando estamos ubicados en una cierta área de responsabilidad, en la cual
no vamos a esperar a que el INEGI, que es quien le corresponde llevar a cabo la publicación de las causas de muerte ocurridas en un periodo determinado de tiempo, no vamos a esperar a que ocurra esto para poder saber qué está pasando, porque ese proceso es bastante tardado, puede tardar incluso hasta 2 o más años. Ahorita la última cifra que tenemos, en la última información que tenemos publicada por INEGI es de 2018, la vamos a ver mañana, y esa cifra, imagínense estar tomando decisiones con información de 2018 en el año 2021. Pues como que no resulta razonable. Por eso entonces, ese sería el propósito estadístico, el hecho de hacerla llegar hasta INEGI, que INEGI haga la codificación, que también aquí les comento que INEGI es el único autorizado para llevar a cabo la codificación, es decir, la transcripción de diagnósticos hechos con palabras a un código alfanumérico. Ya eso se llama codificación. Y el único autorizado para hacerlo es INEGI, que tiene un cuerpo de codificadores, que por cierto no son médicos, que aplican 16 reglas para hacer la codificación. Y están descritas específicamente, y estas personas, codificadores, son personas que han sido capacitadas formalmente para poder llevar a cabo la codificación de las defunciones. Por eso es que ese proceso se lleva, insisto, un tiempo bastante largo. Entonces nosotros, desde el punto de vista de salud pública, particularmente de epidemiología, no podríamos estar esperando hasta que se publiquen esas estadísticas, y entonces se tiene que echar a andar un mecanismo, y que lo conocemos ya, ustedes ya lo saben, como vigilancia epidemiológica, que es información para la acción. Y entonces, ¿a qué se refiere esto? Es el sistema que veíamos en la clase pasada, que es el SEED, el Sistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones. ¿En qué consiste? Consiste en que en cada jurisdicción sanitaria, que ya acordamos de qué se trata, si existe alguna duda respecto de qué es una jurisdicción sanitaria. No, doctor. No. De hecho, ayer en la conferencia vespertina se mencionó las jurisdicciones sanitarias, ¿no? ¿Sí lo ubicaron? Sí, sobre el área geográfica encargada de visualizar todo. Es una regionalización que solamente en el caso de la Ciudad de México, cada alcaldía se corresponde con una jurisdicción sanitaria. En el resto del país hay una o más alcaldías o municipios que integran una jurisdicción sanitaria. Imagínense a manera de ejemplo, en Oaxaca existen más de 570 municipios, y entonces para ese estado solamente hay 6 jurisdicciones sanitarias. Eso quiere decir que cada jurisdicción sanitaria tiene 2 o más municipios que integran esa jurisdicción. ¿Y a qué se refiere? Es una unidad administrativa sanitaria que está caracterizada dentro de la Secretaría de Salud. Y entonces en cada jurisdicción sanitaria hay un equipo de profesionales, incluido el epidemiólogo de la jurisdicción, que tiene como responsabilidad el llevar a cabo la recopilación de los certificados de defunción en todas las oficialías del registro civil. ¿Para qué? Para que, y esto se hace por lo regular, en aquellas jurisdicciones que son muy pobladas, se hace 1 o 2 veces por semana. En otras puede ser de cada 2 semanas o cada mes, pero no más. ¿Para qué? Para buscar todos los certificados de las defunciones que hayan ocurrido, y de esta manera poder hacer el análisis e identificar posibles problemas de salud que estén ocurriendo y que den origen a muertes que están enmarcadas en la notificación obligatoria, y de esta manera poder arrancar toda la serie de acciones de la vigilancia epidemiológica con el objetivo de hacer el control de las causas de esas defunciones. Y entonces,
mediante este sistema estadístico epidemiológico de defunciones, OCED, es que se hace la vigilancia epidemiológica de las defunciones y es más rápido, aunque no sea, digamos, más completo, aunque no sea más preciso, pero por lo menos les permite a las jurisdicciones sanitarias determinar posibles urgencias o emergencias epidemiológicas que ocurran en su ámbito geográfico, administrativo, sanitario. ¿Sí me di a entender? Sí, doc. Sí, doctor. Sí, doc. Entonces, ya tenemos los 3 propósitos del certificado legal para poder hacer la disposición final de los restos, para el cobro de pensiones, de seguros, incluso para dar de baja a las personas dentro de lo que es el Instituto Nacional Electoral y poder dar de baja esa credencial de elector, para poder cancelar adeudos que se puedan tener en un determinado momento, etcétera, etcétera. El epidemiológico para poder contar con la información que nos permita iniciar de manera más cercana al momento de que ocurrió la defunción toda la serie de mecanismos de control para evitar que provoquen más daño a nivel de la población. Y el estadístico que va a dar origen a la publicación periódica de información referente a las principales causas de defunción, que insisto, el día de mañana veremos algo relacionado con eso. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? Yo tengo una duda, doctor. No, Sí, doctor, adelante. hasta ahora todo claro, gracias. Adelante, ¿quién tiene la Pues, duda? Yo. Bueno, en el hospital el médico es quien realiza el certificado de defunción, pero ¿qué pasa en aquellos casos en los que las personas mueren en su casa? Ah, ok. Bueno, si las personas mueren en su casa, aquí hay varias circunstancias. Si fue un accidente o violencia, esto debería dar lugar a que se tenga que dar aviso a la área administrativa, que en este caso de justicia, que sería el Ministerio Público. Todas las muertes relacionadas con hechos de violencia o accidentes debe intervenir el Ministerio Público para investigar la probabilidad de la ocurrencia de algún delito. Además, todas esas defunciones están sujetas a la realización de necropsia para tratar de identificar las causas que dieron origen a esa defunción. Entonces, cuando son muertes violentas, accidentes o en las que se presume la comisión de algún delito, se tiene que dar parte al Ministerio Público y se lleva a cabo todo un procedimiento que al final de ellos el Ministerio Público es el que realiza, en este caso el médico legista, va a realizar el certificado de defunción. Y tiene que haber un acta de Ministerio Público y todo lo que acabamos de ver, que se requisita en el modelo de certificado de defunción correspondiente a las muertes por accidente o por violencia. Esa es una parte. Ahora, lo otro que puede ocurrir son muertes relacionadas con lo que podríamos denominar en general enfermedad general, es decir, no accidentes, no violencias y no se presumen delitos. Y entonces esto puede ocurrir en diferentes lugares, puede ser en el lugar del fallecimiento, o pueden ser en hospitales, en unidades de salud, o pueden ser en algún otro centro, por ejemplo, en los reclusorios, aunque ahí podría también caber la comisión de un delito, pero también puede esto suceder en algún hospital, en algún asilo, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, el que debe certificar esto, si no existe presunción de delito, violencia o accidente, lo puede emitir un médico que cuente con cédula profesional. Y esto hay dos tipos. Hay aquel que atendió a la persona fallecida durante su enfermedad y entonces tiene la posibilidad de conocer toda la evolución y puede certificar la defunción. La otra posibilidad es que no haya atendido a la persona y que solamente se le llame para certificar la defunción, y eso puede
en un determinado momento ser un conflicto para nosotros como médicos, que nos llamen para hacer un certificado de defunción. Uno tiene la obligación como médico ya con cédula profesional de emitir certificados de defunción, está uno legalmente facultado. Pero aquí también viene la situación de que uno también debe de cuidar nuestra seguridad personal. ¿A qué me refiero? A que no nos vayan a involucrar en una situación en la que posiblemente se pueda dar lugar a un delito. Entonces no estamos obligados a emitir un certificado de defunción de una persona a la cual no hemos conocido y no hemos atendido en algún momento durante su padecimiento. Esto hay médicos que particularmente en las funerarias, obviamente dentro de el arreglo comercial que se pueda tener con las funerarias, te ofrecen incluso el certificado de defunción y bueno, pues ya será responsabilidad de ellos. Pero nosotros no estamos obligados a emitirlo. Y entonces serían esas posibilidades, ¿no? Que sea el médico que lo trató durante su enfermedad, si no tuvo atención médica, que pueda ser un médico que acepte y obviamente que uno tiene que estar seguro de que no se está cometiendo alguna posible delito que no fue como consecuencia de un accidente de violencia. Y en ese momento, pues podríamos emitir el certificado de defunción. ¿Sí contesto a tu pregunta? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí. Respecto a lo que mencionó usted y el compañero, también en el curso mencionaba que si la persona fallecida fue atendida en la institución de salud donde labora el médico y este tiene acceso a su historial clínico, de igual forma él puede emitir el certificado de defunción. Y también decía que podía interrogar a los familiares y hacerle un examen físico y si determinaba la causa de muerte también podía emitir el certificado. Es una precisión muy importante lo que acabas de hacer. Es cierto, sí. Si es en una institución pública, miren, por lo regular a quienes nos obligan a llenar el certificado de defunciones a nosotros cuando estamos haciendo internado, pero no lo podemos firmar nosotros porque no tenemos esa facultad, no estamos facultados mediante cédula profesional, porque hay un rubro del certificado de defunción en donde debemos anotar nuestra cédula profesional, es dado el caso, y entonces quien sí tiene la obligación de firmar es el médico que esté. Obviamente, en un hospital puede haber muchos médicos que pudieron haber intervenido en el proceso de atención de la persona y por lo regular es pues en ese sentido al médico responsable en el momento en que ocurrió esa defunción, sería el que tendría la obligación de morir, pero es conveniente que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque eventualmente en nuestra vida profesional nos puede tocar esta circunstancia. Pero antes de eso, durante el internado, es muy frecuente que nosotros seamos, haciendo internado o servicio social, que seamos nosotros los que debemos participar, pero no podemos firmar con nuestro nombre ni con nuestra firma, porque no contamos con cédula profesional. Tiene que haber siempre el respaldo de la institución. Y en ese sentido, la institución que dio la atención debe tener dispuesto un personal que es el que se va a encargar de la firma de ese documento. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. ¿Alguna otra duda o comentario? Creo que no, doctor. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Pues entonces, por el día de hoy lo dejaremos hasta allí. El día de mañana vamos a revisar dos temas que son panorama epidemiológico y transiciones epidemiológica y demográfica. Para ello les voy a pedir de favor que ubiquen en los
en nuestro Dropbox. Lo voy a abrir y lo voy a compartir. Un segundo. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Bueno, miren, aquí tenemos el repositorio, ¿cierto? Entonces, miren, hay algunos documentos que vamos a utilizar para ello. Les voy a decir dónde están ubicados. Miren, aquí está este documento, que es resultados del censo 2020 nacional. Esto nos va a dar cuenta, y obviamente es ahorita un resumen, nos va a dar cuenta de lo que son el contexto. El contexto me refiero al ambiente y a la información de tipo poblacional, que vamos a dedicar un poco de tiempo para analizar algunos resultados de los más importantes. Es un documento que les sugiero poder leer, aunque sí es bastante largo, pero denle una revisada. Y la otra parte está aquí en la carpeta de 1, Situación Epidemiológica Nacional, y en particular esta, que es la carpeta 1.7, Panorama Epidemiológico Nacional. Entonces, tenemos aquí varios documentos, miren. Está este que estoy señalando, que es el Anuario de Mortalidad 2017. Este, que es las defunciones registradas en 2018. Es una publicación de 2019 directamente del INEGI. Aquí es información muy valiosa, muy interesante, pero se refiere a defunciones registradas en México durante 2018. Esto es lo más reciente que tenemos. Y vamos a tratar de identificar aquí algunos elementos el día de mañana. Esto tiene, si no mal recuerdo, 65 páginas, es extenso. Si pueden darle un vistazo. Pero algo que sí les voy a pedir que revisen es este documento, miren, este que se llama Panorama Epidemiológico. Panorama Epidemiológico de México, principales causas de morbilidad y mortalidad. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Este documento es breve, tiene, 15 páginas, pero sí da un contexto, aunque esto se refiere a 2011. Está publicado en 2011, pero sí nos da una idea de todo a lo que se refiere con el concepto de panorama epidemiológico. Entonces, sí les voy a pedir de favor que lo lean de hoy para mañana, para que podamos tener un contexto general de a qué se refiere este tema en particular. Entonces, por favor, ¿sí ya lo ubicaron? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, entonces les pido de favor que revisen este documento y mañana lo vamos a discutir, lo vamos a cambiar, a discutir y analizar. ¿De acuerdo? Pero la información más actualizada es este que les refería, que es la mortalidad de 2018. Esta es información muy reciente, pero solamente de mortalidad. Y hay un anuario de morbilidad que mañana también les voy a mostrar, que tiene la morbilidad para 2019, que eso lo publica la Dirección General de Epidemiología. Entonces mañana también lo vamos a mencionar. ¿Hay alguna duda en lo que queda pendiente para mañana? No, doctor, todo bien. Ninguna, doctor, todo claro. Todo claro, doctor. Perfecto, muy bien. Pues entonces, si no hay alguna duda, pregunta o comentario, pues nos veremos el día de mañana. Sí, doctor. Que tengan buena tarde. Sí, doctor.